días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos o no? Sí, pues no se escucha. No. ¿Cómo están? Eso, bendecidos, ¿verdad? Bien, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a iniciar una serie. Si ustedes recuerdan, íbamos a iniciar la serie de Romanos. ¿Alguien leyó Romanos en la semana? Algunas manos levantadas. Otros dicen, no, nos esperamos a que el pastor empiece. No, no es cierto. Vamos a seguirlo leyendo en nuestras casas, ¿vale? Estos son 16 capítulos, ¿verdad? En Romanos. Y aunque pudiera parecer una carta, cuando tú te sientas, a leerla de una lectura rápida, porque es así, la realidad es que la carta a los romanos trae una profundidad teológica. Es una doctrina muy profunda. De hecho, para evangelizar muchos, no sé si han escuchado, pero hay algo que se llama el camino a los romanos, porque nos lleva a entender quiénes somos, qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, de qué manera Dios nos salva y en qué condición nos encontrábamos o en qué condición muchas veces nos encontramos. El propósito principal, ¿verdad?, de Pablo al escribir la carta a los romanos precisamente es clarificar que solamente se obtiene salvación por gracia, y esto por medio de Jesucristo. Que nada de lo que nosotros hagamos o añadamos, ¿verdad?, o queramos añadir a la obra de Cristo tiene valor. Pero nos va a explicar cómo es que esta fe en Jesucristo se efectúa, porque es bien fácil decir yo tengo fe en Jesucristo, creo que me dio salvación, pero otra cosa muy diferente es vivir de acuerdo a esa fe que profesas, ¿vale? No todo el que dice ser cristiano lo es, no todo el que dice ha aceptado a Cristo lo ha aceptado, no todo el que dice que cree en Jesucristo ha creído realmente, porque sus obras son manifiestas. ¿Por qué empezamos leyendo Juan capítulo 3? Porque precisamente es un texto que nos gusta mucho, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ese nos encanta, y con ese le hablamos a la gente y le decimos, si tú crees en Cristo ya la hiciste, ya está. Pero lo que sigue después nos hace ver que el que ha creído en Cristo va a la luz y abandona las tinieblas, pero el que no ha creído realmente en Cristo se aleja porque la luz pone en evidencia el pecado. Y tenemos de dos: o seguimos la luz, seguimos a Cristo, o decidimos renunciar y apartarnos porque se ha hecho evidente nuestro pecado. Y en cada uno de nosotros hay pecados que señalar. En mí, en ti, en cada uno de nosotros, de los cuales tenemos que estar en constante arrepentimiento. Pero eso es lo que hace el Evangelio, transforma, cambia no solamente nuestra manera de pensar, sino de actuar y de ser. Así que en Romanos vamos a encontrar la doctrina del cristianismo. Si tú logras entender Romanos, vas a tener fundamentos fuertes en la fe. Ahora mi pregunta, ¿cuántos de ustedes han leído Romanos? No esta semana, sino ¿cuántos ya lo han leído? ¿Hay cosas difíciles de entender o todas están bien fáciles? Difíciles de entender. Pablo en una de sus cartas, en segunda de Pedro, si quieren vamos rapidísimo, vamos a verlo. En la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, vayan ahí conmigo. Ahí voy yo, ya me ganó Ismael. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14. Ahora, después lees el contexto, pero Jesús, o más bien Pedro, está hablando de la esperanza que el cristiano tiene, de la redención, de esa vida eterna que Dios ha prometido. Y cómo es que muchos se jactan y dicen, si realmente Dios existe y Dios va a hacer las cosas, ¿por qué no ha hecho nada hasta el momento? ¿Verdad? Dice, ¿por qué no acaba con la maldad? ¿Por qué no acaba con esto? ¿Por qué no hace algo para remediar la situación? Y Pedro ahí les explica que Dios es paciente y lo que quiere es que el hombre proceda al arrepentimiento. Y en este mismo pensamiento, en el verso 14 les dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es decir, para que cuando Cristo venga te halle diligente, sin mancha e irreprensible y en paz. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, ¿qué dice ahí?
hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El peligro en las cartas de Pablo, ¿verdad?, es que si tú no eres constante y si no profundizas en lo que él ha dicho, lo que puedes hacer es torcer la escritura y decir que dice algo que realmente Pablo no está diciendo. Así que Romanos no es una carta sencilla, sin embargo vamos a estudiar. Dios va a hablar a tu vida. ¿Cuándo escribe Pablo la carta a los romanos? En el año 57 después de Cristo, desde Corinto, cuando planea visitar Tarsis. ¿Alguien sabe qué es Tarsis actualmente? España, ¿vale? Él se propone llevar el evangelio a España. Él ya había llenado Asia, había llenado Jerusalén, había llenado ese continente con la palabra de Dios, y lo que él planea es ahora llevar a Tarsis o a España la palabra de Dios. Pero en ese llevar se cruza Roma, y lo que él pretende es llevar el evangelio completo y clarificar las malas enseñanzas, el misticismo y las leyes judías que se habían infiltrado entre los cristianos. ¿Quién funda la iglesia de Roma? Algunos dicen Pablo, otros dicen Pedro, no se sabe. De hecho, Pablo no conocía a los romanos. Pablo no había estado en Roma, y su propósito, y ahorita lo vamos a leer en su carta, es ir a Roma y explicar el evangelio, porque lo que él escucha es que la fe se está divulgando por allá, que muchos están creyendo, pero también les va a clarificar y les va a decir cuál es el evangelio, y solamente la salvación es por gracia. Las leyes lo único que hacen es condenarnos y llevarnos a la muerte, y ese es el propósito de Pablo. Bajar el evangelio, explicárselos, ¿verdad? Y también comunicar los dones y talentos que Dios le había dado a esa iglesia. Pero Pablo no conocía a los romanos, ¿vale? Después ya llega y los conoce, ya casi cuando va a acercarse su martirio, cuando está encarcelado. ¿Cuántos años estuvo encarcelado? 2 años en Roma, predicando el evangelio aún desde ese lugar. No lo metieron en una cárcel, le permitieron vivir en un lugar, y ahí constantemente, ¿verdad?, los judíos, los cristianos iban para con Pablo que les explicara el evangelio. Ahora déjame leerte un texto, si lo pueden poner por ahí. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. ¿Ya estamos ahí? Les voy a leer otra versión que tengo. Dice: he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversiones. Si algo es claro es que Dios hizo al ser humano recto, pero el hombre ha buscado mucha perversión. Quien ha pervertido el corazón del ser humano es el mismo ser humano. Y precisamente Pablo nos va a hablar de todas estas perversiones, o toda esta corriente de doctrina, o todo este pensamiento, que aunque ellos decían ser creyentes, realmente se estaban comportando como alguien que no conocía a Cristo. Ahora, no me voy a meter mucho en el contexto de Roma, porque todos sabemos quién era Roma. Roma era un imperio. Roma, ¿verdad?, tenía el señorío sobre muchas naciones, sobre muchos lugares. Eran colonos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Que gente de Roma iba a otro lugar y fundaba una ciudad. Roma era una metrópoli. ¿Qué es una metrópoli? Una ciudad madre. Era el centro de cultura, era la ciudad madre de la cultura, de la economía, del comercio, del arte, de la religiosidad, de la religiosidad o de la religión. Y Roma, ¿verdad?, pues también tenía entre todo eso una vida muy, muy rara, ¿vale? Muchas cosas muy perversas para el corazón del ser humano, pero así vivían. Ese era el contexto de Roma. Les encantaba ver sangre. Los coliseos romanos más adelante, ¿se acuerdan? Ahí metían a los gladiadores para que se mataran unos contra otros. A los cristianos de los primeros siglos los echaban en el coliseo para que los leones se los comieran. Los prendían en antorchas. El famosísimo emperador Nerón era un acérrimo enemigo del cristianismo, y lo que él hacía es desollarlos, pero también los colgaba en su patio y les encendía fuego para que alumbraran su jardín. Entonces era perverso, y todo esto les encantaba a los romanos. Entonces ya te imaginarás a quién le está escribiendo. Ahora, decía yo, no se sabe quién fundó la iglesia en Roma, pero lo que Pablo quería hacer es visitar a Roma y clarificar el evangelio. Ahora vamos a orar antes de entrar a esta carta. Señor, queremos darte gracias esta mañana. Gracias por tu misericordia.
Gracias porque nos has permitido exaltar tu nombre, cantarte. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones, diferentes aflicciones, problemas. Tal vez estemos pasando momentos adversos o tal vez momentos de mucha paz. Pero todo eso sabemos que proviene de ti, Señor. Entendemos que las dificultades no son sino para formar a Cristo en nosotros y entender el dolor de otras personas. Muchas veces nos preguntamos por qué nos permites vivir situaciones que nos duelen, que nos hieren, que nos lastiman. Y Pablo también en los Corintios dice que esa tristeza produce en nosotros arrepentimiento, pero también nos ayuda para que en un futuro consolemos a otros que están viviendo aquellas situaciones que nosotros atravesamos. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Yo te pido que el día de hoy esta carta, esta epístola a los romanos hable a nuestra vida, que no salgamos solamente con un conocimiento, sino que baje al corazón y decidamos ser obedientes y ponerlo a la práctica. Que no se nos reproche, como Juan lo dijo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, sino que renunciemos a las tinieblas y sigamos la luz perfeccionándonos en Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entonces acompáñame ahora sí a la carta a los Romanos, capítulo 1. Y déjame explicarte, en Romanos vamos a ver temas o conceptos como el perdón, la propiciación, la justificación, la santificación, la elección, la misericordia, la gracia, la glorificación, la unión con Cristo, la vida en el Espíritu, el juicio de Dios, las promesas a Israel, la vida preceptiva o las ordenanzas para el creyente, ¿vale? Eso lo vamos a estar viendo por toda la carta. Ahora, en el capítulo 1 podríamos sacar muchos sermones. Con el capítulo 1 podríamos tener 4 o 5 domingos para predicar. Sin embargo, pues no vamos a poderlo hacer así, ¿verdad? Porque de por sí la carta es larga para ir tocando un capítulo cada domingo. Lo que vamos a hacer es procurar tocar un capítulo cada domingo. Pero vamos a ver las partes más importantes con la intención de que tú te sumerjas en la lectura del libro de Romanos. ¿Qué vamos a ver en el primer capítulo de manera general? Vamos a ver el llamado al apóstol Pablo por gracia y al creyente que es llamado a la salvación y a ser santos por la gracia. Vamos a ver el ánimo mutuo que debemos de tener nosotros unos con otros, valga la redundancia. Un llamado, el tercer punto, un llamado a mantenernos firmes en la fe. Sale llamados justos por la fe. Un cuarto punto, revelación de Dios y la culpa del hombre, ¿vale? Y en un quinto punto, los resultados devastadores del pecado. Son muchos puntos, ¿verdad? Pero vamos aterrizarlos esta mañana. Entonces vamos al capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 7 y vamos a ver este llamado del apóstol Pablo, ¿vale? Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora esta palabra es doulos y en realidad lo que debería decir es Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aquí la traducción sería llamado un apóstol. Pregunta, ¿qué es un apóstol? A los muchachos que todo lo saben y lo que no, ¿qué dice? Lo inventan. No, no es cierto. ¿Qué es un apóstol? Que dicen los que andan allá afuera hoy en día y que dicen que son apóstoles. No, apóstol simple y sencillamente quiere decir enviado, ¿vale? Un apóstol es aquel que ha sido enviado a sembrar iglesias, a levantar iglesias. Esa es su comisión. Entonces Pablo dice que es un esclavo de Jesucristo y su llamado, o más bien ha recibido el llamado, ha sido enviado para predicar el evangelio de Dios. Mira lo que dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado un apóstol, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Este evangelio había sido prometido desde tiempos antiguos. En el Antiguo Testamento tú vas a ver que todo apunta a Cristo, ¿vale? Hay quien dice, no, es que Cristo solamente aparece a partir del Nuevo Testamento. Desde antes, desde los profetas, Cristo es anunciado. Isaías dice que el siervo sufriente iba a ser menospreciado, iba a ser colgado en un madero. Y cuando lees Ezequías, Jeremías, cuando lees la ley de Moisés, te vas a dar cuenta que todo apunta a Cristo. Entonces Pablo dice, yo fui llamado para llevar el evangelio que fue prometido desde el tiempo de los profetas, desde el tiempo del Antiguo Testamento.
en las Santas Escrituras, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora, ¿por qué dice que del linaje de David? Porque la promesa de Dios es que a través de la sangre o del linaje de David vendría el Mesías prometido. Y Pablo está recalcando para decir, Él es el Mesías que ustedes esperaban. Por eso cuando tú lees los evangelios, ellos están en un momento coreándolo y después ya condenándolo. Y muchos le dicen, yo soy hijo de David, soy descendiente de David. Él siempre mostró sus cartas como el Mesías, pero muchos lo rechazaron. Pero Pablo aquí dice, ¿se acuerdan quién era Pablo? ¿A quién perseguía? A la iglesia. De las greñas los sacaba, los encarcelaba y consentía en su muerte. Ese era Pablo. Pero en un camino se encuentra con Dios y Dios le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, es decir, estás pateando a lo inútil, porque no vas a detener mi obra. Pablo se convierte y ahora dice, yo soy su esclavo. Y me llamó a llevar el evangelio que había sido prometido. Y les digo una cosa, Jesús realmente viene del linaje de David. Vamos a seguir leyendo. Según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Lo que Pablo está diciendo es, del linaje de David es el Mesías prometido y no solo murió, resucitó. Y por eso es que yo soy esclavo de Jesucristo. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahora, ¿qué es la gracia, hermanos? Recibir algo que no merezco, un regalo no merecido, pero también significa la influencia de Dios sobre el corazón del hombre. Es Dios quien influye para que tú te arrepientas. Es Dios quien toca tu corazón porque en esa gracia, aunque no mereces su perdón, Él decide dártelo, pero Él es el que te busca, tú no buscas a Dios. Es Dios el que te busca a ti. Y tú te acercas a Dios porque estás pasando necesidad, porque quieres un milagro, porque alguna situación, porque el matrimonio, porque los hijos, no sé. Pero Dios usa todo eso para influir en tu corazón y que vengas a Él. Y entonces darte ese perdón que no mereces y ser parte de tu vida. Todo eso lo hace Dios, no lo haces tú. Lo hace Dios, no lo hiciste tú ni lo hice yo. Si hoy estamos aquí es por la gracia de Dios, por un favor que tú y yo no merecíamos. Versículo 6, entre las cuales, hablando de que este evangelio tenía que llevar a todas las naciones, dice en el 6, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Cuál es el llamado del creyente? Santo. ¿Y qué es ser santo? Dice el que no peca, el que trae una ¿cómo es? Aureola acá, aquí, en la cabeza, que no rompe ni un plato. No, hermano. Ese es el concepto que nosotros quisimos tener o que nos han vendido. Pero la palabra santo viene del griego agios y quiere decir apartado para un propósito. Y lo que está diciendo, dice, ustedes son llamados a ser santos, a apartarse para Jesucristo. De hecho, la palabra iglesia, hoy decimos la iglesia no es el lugar, son las personas. Pero realmente iglesia quiere decir los sacados fuera. Es decir, Dios nos saca del mundo. Estamos en el mundo, dice, pero no eres del mundo. Nos saca del sistema del mundo, nos aparta para su propósito, para una vida en santidad y para darle gloria y mostrarle al mundo quién vive y quién reina en nuestro ser. ¿Sale? Entonces cuando te digan, yo soy bien santo, dile, eres un apartado. Pero no quiere decir que no cometas errores, los vas a cometer. Pero la palabra es, estás apartado por un propósito. Y ese propósito es que sigas y glorifiques a Cristo y que lo muestres a los demás para salvación de sus almas. No solo para la tuya, para la salvación de esas almas. Y en el mismo versículo 7 dice, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era un saludo, ¿sale? Esta era una forma de saludar. Gracia y paz para ustedes. ¿Vale? Entonces, ¿cómo fue llamado Pablo? Directamente de Dios y fue por gracia. Y su llamado fue a llevar el evangelio a las naciones. Él es el apóstol a los gentiles. Espero no hacerlos bolas, de repente es mucha información, pero les va a servir para cuando lean esta carta. Ahora vamos a ver que habla de un ánimo mutuo y esto lo vamos a ver en los siguientes versículos del 8 al 14, ¿vale?
Y en el versículo 8 les dice: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Si algo se estaba divulgando de los romanos, era su fe. Ahora, ¿qué es la fe, hermano? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Algunos de nosotros decimos hasta no ver, no creer, pero con Dios funciona diferente. Aunque no veas, cree y después vas a ver su gloria. ¿Sale? Entonces dice que daba gracias porque su fe, su convicción se escuchaba por todo el mundo. Versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Pregunta, hermano, ¿qué tanto oras por los otros creyentes? Yo no oro, que oren ellos, cada quien que ore por los suyos, ¿sí o no? Yo oro por mi casa y por mis hijos, pero que el hermano ore por los suyos. Pero Pablo, fíjate, Pablo, sin conocer a los romanos, ahorita lo vamos a leer, sin haberles visto jamás la cara, les dice: yo siempre estoy rogando por ustedes. Testigo es Dios que sin cesar estoy orando por ustedes. Si no oras por el hermano, ahí está una invitación. Ora sin cesar por el hermano. Ahora, ¿cuál era su petición? Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. ¿Qué oraba Pablo? Ruego sin cesar que Dios me deje verlos, poder ir con ustedes. ¿Para qué? Versículo 11. Porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. Que decía: yo quiero ir a verlos y quiero comunicarles los dones espirituales que Dios les ha dado. No me voy a meter en esto, pero la Biblia dice que Dios le ha dado al creyente dones y talentos. Y a veces tú te preguntas: ¿cuál será mi don? ¿Cuál será mi talento? Y una de las formas de descubrirlo es a través del hermano, de las personas que te dicen: oye, ¿sabes qué? Tú eres muy bueno para servir, eres muy bueno para dirigir, oye, eres muy misericordioso. Esos son dones y talentos. Y Pablo deseaba comunicarles algún don espiritual para que ellos fueran confirmados y confortados. Era su propósito. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Por qué dice que era deudor? Porque Dios había extendido misericordia con él, y lo que él quería es que todos gozaran de esa misericordia y de ese favor de Dios. Vamos a seguir leyendo, y en el versículo 15 vamos a ver entonces el tercer punto, un llamado a mantenernos firmes en la fe. Ahorita vamos a entrar de lleno a los siguientes puntos. El punto cuarto y quinto son los más buenos, ¿vale? Pero no quería no explicar esto, sino que entendieras cómo fue el llamado de Pablo. Versículo 15, así que en cuanto a mí, estoy pronto a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo. ¿De qué no se avergonzaba Pablo? Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si Pablo decía algo es: yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo de anunciar las noticias de salvación o las noticias de perdición. Porque a veces decimos: el evangelio son las buenas noticias. ¿Qué crees? Para el que no cree son malas noticias. Porque te está hablando que vas a ser condenado porque no has querido ni creer ni apartarte de tu vana manera de vivir. Pero Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado del evangelio? ¿Cuántas veces no quieres hablar de él por pena? Es que ¿qué van a decir? ¿Y si me critican? ¿Y si ya no me hablan? ¿Y si me hacen esto? ¿Y si me hacen aquello? ¿Cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza. ¿Cómo murió Pedro? Lo crucificaron de cabeza. Y si tú vas a la historia, cada apóstol de Jesucristo murió martirizado. Algunos aserrados, fíjate, cortados con sierra. El único que murió de viejo fue Juan. Y eso cuenta la historia, que fue en una olla, en un caldero hirviendo por el emperador Domiciano metido, y para su vergüenza no se quemó
y manda que lo destierren entonces a la isla de Patmos, donde muere por vejez, pero escribe el Apocalipsis, ¿vale? Entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y lo que él sabía, y lo dice en otras cartas, para mí vivir es Cristo y morir es una ganancia. Si tengo que morir por Cristo, voy a morir. Vamos a seguir entonces, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, que dice, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo quiere hacerle saber a los romanos que solamente la fe en Jesucristo salva. Pablo quiere que los romanos entiendan que tus esfuerzos y mis esfuerzos no nos van a salvar. Y la única forma es la fe en Jesucristo. Y Dios lo reveló al permitir que muriera crucificado. Cristo murió por tu culpa y por mi culpa. Cristo murió por el pecado de la humanidad. Y lo que dice es, ¿quieres ser justificado? Cree en Jesucristo. Pero tu vida tiene que reflejarlo y es a donde va a apuntar entonces Pablo. Vamos al versículo 19 y aquí habla de la revelación de Dios, ¿vale? Ahora déjame decirte, sé que pongan mucha atención porque el ruido sí está fuerte, me voy a esforzar, pero pongan mucha atención. Hay dos formas en que Dios se revela al ser humano, ¿sale? Algunos la saben, otros no. Por revelación general y por una revelación especial. ¿Cuál es la revelación general? Aquella que es visible. Nosotros podemos saber que Dios existe al mirar el cielo, a ver los árboles, al ver la luna y las estrellas, al ver las lluvias, al ver un nacimiento. De manera general, Dios se ha revelado siempre al ser humano. De modo que el ser humano no tiene excusa para decir que Dios no existe. Aquel que cree que el mundo, ¿verdad?, se creó por arte mágica o se puso en orden y todo fluye de una manera muy bien, las estaciones, cada una en su tiempo, pues necesita tener mucha imaginación, necesita más fe para creer que no existe un Dios que ordenó todas las cosas, necesita más fe para creer que todo fue obra de la casualidad. Pero de manera general Dios se revela. Tú ves el cielo, es una obra de Dios. Tú ves en la noche las estrellas y la luna, es una obra de Dios. Todo ello anuncia que Dios existe. La revelación especial, solamente a través de las Escrituras. Toda la gente tiene un conocimiento de Dios, ya sea muy vago o muy pequeño, pero lo tienen, saben que hay un ser supremo que existe. Y vamos a leerlo aquí. Porque la ira de Dios, ahora, para los que pensaban que Dios no se enoja, ahí está. ¿Vale? Es que Dios es amor, yo te he dicho, Dios es justicia, Dios es celo, Dios es ira, Dios es compasión, pero también es justicia y no tiene una cosa más que la otra, todas forman parte de sus atributos, de su persona. Entonces dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Desde dónde se revela? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí va la manifestación. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es decir, si el hombre ha decidido ignorar a Dios es porque quiere, porque Dios se hace claramente visible a través de la creación. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay mucha gente que va a llegar a la presencia de Dios y le va a decir, es que yo no te conocí. Y va a decir, no tienes excusa. Desde la creación te anuncié que existo. Pero ¿sabes qué hace el hombre? Le da culto a la creación antes que al Creador. La madre naturaleza y le rinde culto y le hace homenaje, rituales, cuando no se dan cuenta que están adorando a la creación antes que al Creador, a la criatura antes que al arquitecto. Y eso es un pecado en nosotros, ignorar voluntariamente a Dios. Nadie va a tener excusa. Es que yo no supe de ti. Toda mi creación te dio evidencia de que yo existía. No tienes excusa para decir que no me manifesté a ti. Dios se ha manifestado a todos, a todo ser humano. Dios se ha manifestado a través de la creación. 21. Pues habiendo conocido a Dios a través de lo creado, se está refiriendo a esto, no le glorificaron como a Dios, ni le han dado gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón, ¿qué dice? Fue entenebrecido. Esta palabra entenebrecido quiere decir que quedó en tinieblas, en obscuridad, y es una telaraña.
¿Vale? Cuando el hombre decide ignorar voluntariamente a Dios, a pesar de que la creación le grita que Dios existe, entonces esta persona o estas personas están en una mente reprobada y entenebrecida, en una mente en telarañas que no es capaz de distinguir entre el bien y el mal. Pero Dios se ha hecho visible, ¿vale? Dice que se envanecieron, ¿en qué? En su razonamiento. Fíjate, ¿qué es envanecerse? Algo vano, algo que no sirve. Dice, pero se han vuelto tan necios para decir que yo no existo, para decir que no hay un Dios, para decir que pueden vivir como quieran. Versículo 23, aquí empieza algo fuerte y vamos a leerlo. Dice, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible. Esto quiere decir, cambiaron un Dios incorruptible por un Dios que se corrompe, pero esto no es así. En semejanza de imagen de hombre, de corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿De dónde surge la idolatría? De ignorar voluntariamente a Dios. Y entonces quieren hacer un Dios a su placer, a su razonamiento, a su entendimiento, y como ese Dios de los cielos me exige una vida en santidad, entonces yo hago una imagen o me hago un Dios y lo adoro porque se va de acuerdo a la vida que yo he decidido vivir. Los mismos israelitas, cuando escucharon la voz de Dios y tuvieron miedo, después empiezan a hacer un becerro como ídolo. Porque en Egipto adoraban a las vacas, a los toros, a las ranas. Cada plaga que tú lees en la Escritura es un juicio contra una de las deidades que el pueblo de Egipto adoraba. Y aquí dice, cuando el hombre se corrompe y decide ignorar voluntariamente a Dios y envanecerse, entonces comienzan a corromper a ese Dios que no se corrompe y se crean una imagen o un Dios de acuerdo a sus deseos carnales y a su perversidad. Por eso Juan decía, la luz vino al mundo. Y la intención de Dios no era condenar al mundo, pero el mundo se condenó porque cuando sus obras fueron reprendidas, se alejaron amando más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y no quieren arrepentirse porque sus obras son malas. Entonces fíjate que cambian la gloria de Dios y se hacen imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual presta atención en esto, porque aquí empieza los resultados devastadores del pecado y de ignorar voluntariamente a Dios, por lo cual también Dios, ¿qué? Los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjate lo que está diciendo la Escritura. Decides ignorar a Dios, decides decir que no existe. De hecho, te quieres hacer dioses que vayan de acuerdo a lo que tú pienses y a lo que tú quieres aprobar. Entonces Dios te entrega a una mente reprobada. Esta palabra los entregó, en realidad es los abandonó. Es decir, permitió que se dieran, que se entregaran y se abandonaran a lo que es pecado. Pero es Dios el que dice, ¿no quieres saber de mí? Vale, te abandono en tu necio pensamiento, en tus razonamientos oscuros y vas a empezar a hacer cosas que no convienen. Pero hermanos, todo esto viene de una mente que ha decidido ignorar a Dios. Muchos de nosotros antes de venir a Cristo vivíamos completamente opuestos a la voluntad de Dios. Hacíamos pecado, mentíamos, robábamos, golpeábamos, maldecíamos, maltratábamos a la esposa o el esposo, a los hijos, ¿vale? Hacíamos muchas cosas y decíamos, ¿qué tiene de malo? Yo soy bueno. No, dice la gente, yo no robo. ¿Cómo? Había un canto para los que ya llevan, no sé de quién es, pero dice, yo no fumo, yo no bebo, yo no digo malas palabras, yo soy bueno. Entonces la gente dice, yo soy bueno, ¿qué tiene de malo que yo viva así? En realidad Dios te está entregando una mente reprobada, te está abandonando a tu necio corazón para que empieces a hacer las cosas que no convienen. ¿Por qué pedí que estuvieran los muchachos? Porque muchas de estas prácticas en nuestra juventud pensamos que no están mal. Decimos, ¿qué tiene de malo? Todos las aprueban, todos ya lo viven, todos lo hacen. Y entonces podemos enfriarnos y permitir que ese sistema o ese pensamiento contrario a Dios
domine nuestro corazón y nuestros pensamientos y vamos a empezar a vivir contrario a la voluntad de Dios. Versículo 24 dice al final, Dios los entrega a la inmundicia. Fíjense, esta palabra inmundicia, ahí les va. Quiere decir impureza física o moral, deseos carnales, lujuria demoníaca. Eso quiere decir impureza física o moral, deseos carnales y una lujuria demoníaca desenfrenada. ¿Qué es inmundicia? Una lujuria que viene de parte del demonio. Un pensamiento que se está cocinando porque has decidido ignorar la voluntad de Dios. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Cuando ignoras a Dios, te entrega tu mente reprobada para que tú creas que estás bien, que lo que piensas estás bien, y entonces cambias la verdad de Dios por la mentira. Fíjate, ahí dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Empiezas a dar culto y empiezas a adorar a lo que no es Dios. Y empiezas a probar lo que no es correcto, porque tu mente está en telarañas, porque tu mente se abandonó en la inmundicia. Y porque empiezas a pensar que estás en lo correcto, porque todos dicen que está bien, porque todos dicen que no pasa nada. Pero Dios dice, empiezas a deshonrar tu propia vida. Versículo 26, fíjate, ahí va la lista. Aquí vamos a entender o vamos a ver las consecuencias devastadoras del pecado. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué dice? ¿Por qué los entrega a pasiones vergonzosas? Porque has decidido ignorar la voluntad de Dios. Porque has decidido seguir el sistema o la corriente del mundo. Porque has decidido dar culto a la criatura antes que al Creador. Porque has decidido abrazar lo que el mundo dice que está bien, aunque Dios dice que no. Y de esa manera te convences a ti mismo que no estás en algo incorrecto y Dios te abandona en ese pensamiento. Versículo 26, por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contranaturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Fíjate lo que la Escritura dice. Cuando tú te amoldas al mundo, cuando adoras a la creación antes que al Creador, cuando decides ignorar la voluntad de Dios, Dios te entrega una mente reprobada para que tú creas que estás en lo correcto y empiezas a deshonrar tu cuerpo y lo contranatural se vuelve natural para tu vida. Pero no quiere decir que Dios esté aprobando eso. ¿Qué más cosas empezamos a hacer? Versículo 28. Y como ellos, fíjate lo que dice, aquí está algo fuerte. Y como ellos no aprueban tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué el mundo, chavos, hoy está así? Porque ha decidido ignorar a Dios. ¿Por qué están haciendo cosas que no convienen? Porque Dios ha decidido abandonarlos en el pensamiento de su corazón. ¿Por qué estamos viendo tanta depravación, tantas cosas que dañan el corazón de Dios y lo lastiman? Porque hemos decidido ignorar la voluntad de Dios. De modo que comenzamos a aceptar lo contranatural como algo normal y a habituarnos y a decir que no tiene nada de malo. Pero el punto de Pablo era decirle a la iglesia en Romanos, nada de esto, Romanos, es correcto. Todo esto viene por consecuencia de abandonar a Dios y creer en tu razonamiento que estás en lo correcto. Chavos, fornicar no está bien, aunque todo el mundo lo haga. Entenebrecido, te abandono en tu necio corazón y te permito hacer cosas que no convienen, que a la postre te van a llevar a la destrucción física, espiritual y moral. Porque no podemos esperar a la larga algo bueno de esto. Tarde que temprano, el pecado va a tomar su parte
en nuestra vida. Al final el pecado nos lleva a la muerte, dice la Escritura. Pero hay cosas en nuestra vida que a causa del pecado acarreamos. Cantábamos hace rato que a pesar de que aunque la higuera no florezca, aunque esté pasando tiempos difíciles, vamos a ser honestos, hermanos. Si pasamos tiempos difíciles muchas veces es por nuestra desobediencia a Dios. Cuando pasamos enfermedad, obviamente todos vamos a enfermar, bueno, no, vamos a morir más bien. Pero cuando nosotros descuidamos nuestro cuerpo, ¿qué nos viene? Aquel que le gusta tomar coca día y noche, no esperes que un día tus riñones no vayan a fallar. Aquel que le gusta comer mucha grasa, no esperes que un día tus arterias se tapen. Si tú no cuidas tu cuerpo, el pecado, la misma consecuencia te va a alcanzar. En lo espiritual, las consecuencias de tu pecado te van a alcanzar tarde que temprano. Y vas a cosechar lo que tú mismo sembraste. Por ejemplo, los hombres que cometen adulterio tarde que temprano cosechan, o los hijos se van, o la esposa lo abandona, o la familia no quiere saber nada de él. La mujer cuando engaña al esposo, dices, es que ya la perdonó Dios. Sí, pero las consecuencias están. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cosechó lo que sembró. Por meterse con una mujer que no era su esposa, vino muerte y destrucción entre sus hijos. No esperemos algo bueno cuando estamos en contra de la voluntad de Dios. Y aquí lo que Pablo está diciendo, qué bueno que se divulga su fe, que se escucha por todos lados, pero están malentendiendo las cosas. El verdadero evangelio, el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que ver con acercarte a Él y someterte a su palabra y a su voluntad. Y cuando tú no lo haces, una mente reprobada viene a tu vida y Dios en tu necedad, porque es así, decide abandonarte. Hasta el día que tú digas, ¿sabes qué, Señor? Necesito que cambies mi manera de pensar. Necesito arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de mente, un giro de 360 grados, donde yo voy por mi santa voluntad y le digo a Dios, ya no quiero caminar por ahí porque solamente he hallado malestar y destrucción para mi vida. Y aquí lo que está diciendo entonces Pablo en el 28 es eso. Dios los entrega a una mente reprobada porque no lo quieren tener en cuenta para hacer cosas que no nos convienen. Piénsenlo ustedes, chavos. Si deciden ir en contra de la voluntad de Dios, va a venir alguna situación. Va a venir destrucción para su vida. Platicaba con un hombre hace tiempo. Les va a llamar la atención lo que les voy a decir, pero es muy cierto. Y él decía, llevo 20 años casado y jamás he estado con mi mujer a solas, en la intimidad. ¿Qué onda? ¿Qué estás diciendo? Dije, qué perverso este señor. Me dice, no malinterpretes. Yo viví una vida tan libertina en mi juventud, en mi adolescencia, que tuve mujeres por aquí y por allá. Y siempre que estoy con mi esposa, pienso en todas ellas y las imágenes de lo que vi vienen a mi mente. De la pornografía que vi vienen a mi mente y jamás he podido ver a mi mujer con los ojos que debería de verlo para hacer cosas que no convienen. Todo lo que es antinatural, todo lo que no es de Dios, al final va a dañar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida. Va a traer consecuencias destructivas. Hombres o mujeres que disfrutaron antes, dicen ellos, le dieron vuelo a la hilacha y cuando se casan se divorcian porque no se complacen. Y la mente reprobada cree que todo eso está bien. No nos entendimos, ahí nos vemos. Y ahora empiezo a hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada. Y por más que alguien te diga estás en lo incorrecto, Dios te ha abandonado hasta que tú decidas caminar como Él te ha pedido. Y mientras no lo hagas, esa mente entenebrecida se apodera de tu ser entero. Y tú vives pensando y aprobando que todas estas prácticas son correctas a los ojos de Dios. Y podrías decir, Dios es un Dios de amor, sí, pero no te equivoques. Dios es justo. Y sus preceptos y lo que Él ha establecido desde un principio no va a cambiar. Aunque el ser humano lo quiera cambiar, Dios no lo va a cambiar. Porque no es su propósito ni su voluntad. Versículo 29, fíjate cómo dice, estando atestados de toda injusticia. ¿Qué es esto de estar atestados de toda injusticia? Estando saturados
de injusticia, estando llenos en su ser entero de injusticia. ¿Qué más dice? Fornicación. Para el que dice, ya estamos en pleno siglo XXI, espérese, ¿cómo que no podemos? Es fornicación. Llámale por donde le veas y por donde quieras decirle amor o lo que te venda el mundo. Dios dice fornicación. ¿Qué más dice? Perversidad. Toda esa perversidad, hermanos, yo tengo que hablar lo que es la verdad, porque la Biblia lo está hablando, porque Pablo le estaba denunciando eso a los romanos. Pero la perversidad tiene que ver con toda la degeneración que tú y yo estamos viendo allá afuera. De hecho, en una de sus cartas, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, estoy asombrado, no sé cómo él pudo haberlo expresado en otras palabras, pero dice, estoy asombrado a tal punto que se escucha, y es así, que uno de ustedes tiene a la mujer de su esposa y nadie dice nada. Bestialismo. Les estoy hablando de estos chavos porque seguramente han escuchado o lo han visto o les va a llegar a los oídos. Relaciones con animales. Orgías. Eso era lo que se veía en Roma, hermanos. Gente teniendo intimidad con quien fuera en un lugar. Y Pablo les dice, esto no puede ser así. Esa es una mente reprobada. Dios jamás va a aprobar eso. Estando atestados de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores. Esto es, detractores quiere decir alguien maldiciente, difamador, desleal, aborrecedores de Dios. Fíjate toda la lista que da y dice, cuando tú decides ignorar a Dios, Dios te entrega una mente reprobada para que creas que lo antinatural es normal y para que creas que la fornicación, la avaricia, la perversidad, la envidia, el homicidio, las contiendas, los engaños, las malignidades, la murmuración, la detracción, son normales. Pero esto es aborrecer a Dios. Fíjate, se lo dice ahí, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, gente que es bien chismosa, ¿verdad? Y que dice que una mentira no hace daño. Por mentiras han matado a otra gente. Por mentiras se han cometido asesinatos. Por mentiras familias han sido quebrantadas. Inventores de males, ¿qué más dice? Desobedientes a los padres. Hoy está de moda, a los chavos, pues, si no, hasta dicen, demanda al papá. Yo a mis hijos luego les digo de cotorreo, pues demándame a ver que te mantenga al DIF, a ver si es cierto. A ver si te va a dar el mismo amor que yo te doy. Pero corrección, en este tiempo, se ha vuelto un sinónimo de desprecio. Si me tratas de corregir es porque no me quieres. No me dejas vivir mi vida. Porque nuestra mente se ha entenebrecido. Y nos estamos amoldando al sistema, y el sistema dice, todo lo que Dios reprueba está aprobado. Dice Dios, si así quieres pensar, cristiano, tú también te voy a entregar una mente reprobada, para que el día de mañana tú mismo practiques estas cosas o las apruebes. Vamos a seguir leyendo. Necios, desleales, sin afecto natural. ¿Saben qué es esto de sin afecto natural? Sin amor por la familia, por los parientes, por el ser humano. ¿Le está pasando esto? A mí me vale gorro. Me da igual. Mientras no me pase a mí, ¿qué me importa? Ya no hay afecto natural. Estamos normalizando asesinatos. Los vemos tanto que otro cristiano muerto. O sea, bueno, el mundo así dice, ¿no? Otro fulanito muerto. Sin afecto natural ya nos da igual. Vemos a alguien en la calle sufriendo y, que Dios lo bendiga. ¿Qué afecto natural tienes tú por el ser humano? Pues yo, ¿para qué me voy a bajar a ayudarlo? Que se las arregle él solo. Fíjate a dónde estamos llegando. Y pensamos que eso está bien, porque nuestra mente está entenebrecida. ¿Qué más dice? Sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aún en la iglesia podemos encontrarnos siendo inmisericordes, duros de corazón.
Y Pablo primero, fíjate cómo es Pablo tan abusado que primero los elogia y les dice, estoy agradecido porque su fe se divulga. Pero entonces les empieza a soltar la verdad, dice, pero esa fe, aunque dicen que es en Cristo, está toda torcida. Y es necesario que entiendan que esto no es la voluntad de Dios. Y quiero que entiendan que si Dios o si ustedes de parte de Dios sienten que está bien, es porque Dios seguramente los abandonó en su necio corazón. Bueno, hermano, en lo natural, ¿qué pasa cuando un hijo va creciendo y nomás no hace caso de lo que le dices? Llega un punto que dices, lo amo mucho, que Dios lo bendiga y que el día de mañana se dé cuenta. Y cuando vuelva, le voy a abrir mi corazón, le voy a amar, pero que él solito experimente el dolor que le va a traer su forma de vivir y de pensar. Con Dios pasa así. Cuando te ensimismas en que tú estás bien, Dios dice, está bien. Recuerda que morí por ti. El día de mañana que vuelvas voy a abrirte los brazos porque para eso murió Cristo. Cuando vengas arrepentido y te des cuenta de que no estás bien, voy a caminar contigo porque tú me lo vas a permitir. Pero cuando no se lo permitimos, Dios dice, sale, ya está. ¿Crees que estás bien? Dale por ahí. ¿Crees que esto es correcto? Dale. Haz lo que quieras. Decido abandonarte, entregarte en las tinieblas en las que estás viviendo. Eso es duro, hermanos. Por eso Romanos es una carta que muchas veces no se lee. Porque si se lee Romanos en una iglesia, es muy probable que mucha gente se vaya. La que realmente no quiere seguir a Dios, porque aquí no me gusta lo que están diciendo, pero quiero decirlo, no es lo que digo yo, es lo que dice la Escritura. Y la Escritura, aunque yo no la predique el día que tú la leas, son palabras que no vas a poder quitar. Al menos que acarrees la maldición que dice hay de aquel que le quite una jota, una tilde a mi ley. Porque todas estas maldiciones y plagas van a venir sobre su vida. Ok, vamos a seguir leyendo. 32. Fíjate, esto está fuerte, porque dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, y esto es intelectualmente, tú puedes entender lo que Dios piensa, pero te puede dar igual. Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, fíjate, está hablando de juicio. Lo que Pablo está diciendo, Dios va a traer juicio a toda esa situación. Pero lo curioso es que muchos de ustedes intelectualmente han entendido lo que Dios reprueba. ¿Pero qué sigue diciendo? Que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? Ahora dices, pues no que todos vamos a morir, pero no se está refiriendo a una muerte física, hermano. Se está refiriendo a una muerte espiritual, a una muerte eterna. Y lo que Pablo está diciendo es que, curiosamente, quienes han entendido intelectualmente, es como si les dijera, romanos cristianos que han entendido el Evangelio o que dicen haberlo entendido y que intelectualmente saben que Dios juzga y reprueba todo esto. ¿Qué dice? No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Pablo le dice a los romanos, es increíble que han creído, pero están tan torcidos en su enseñanza y en su doctrina, o el evangelio ha llegado incompleto, que aunque entienden que la salvación es por gracia, no han entendido que la gracia transforma. Y no solamente entienden intelectualmente que Dios reprueba y juzga todo esto, porque todo esto va a llevar a la muerte eterna. Y es ahí donde muchos dicen, el salvo siempre es salvo, pero el que es salvo renuncia al oculto, renuncia a lo entenebrecido, a las tinieblas y va a la luz. Por eso comenzamos leyendo Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que ha venido para dar su vida en nuestro rescate. Pero si amas más las tinieblas que la luz, ya fuiste condenado, porque no amaste la luz, sino las tinieblas. Y aquí se lo dice a los romanos, intelectualmente ustedes han entendido. Miren, muchos de nosotros intelectualmente podemos entender que todo esto está mal. Pero entre entender y renunciar hay un abismo. Yo entiendo, pero no renuncio, de nada me sirve. No hay arrepentimiento real.
Pero lo curioso es que dice, ustedes romanos o ustedes cristianos están corriendo el peligro de que no solamente están haciendo esto, sino que también se están complaciendo con los que las practican. ¿Qué es complacer? Deleitarse. Ustedes mismos se están deleitando en hacerlo y en vivirlo y en permitirlo y en aprobarlo, bajo la bandera del amor. Pero no es así. Y eso es lo que nos espera en toda la carta. Pero no se asusten, también habla de la gracia y del amor. Pero lo que Pablo quería demostrar a los romanos es, romanos, la fe va acompañada de arrepentimiento y acción. Pablo era un asesino, te lo dije hace rato, perseguidor de la iglesia. Y el arrepentimiento lo llevó a tal punto que dejó de perseguir a la iglesia y se volvió un perseguido por los mismos que lo habían mandado a perseguir. A tal punto que muere como un mártir. Y hace 15 días, si no mal recuerdo, yo les decía que Jesús le hablaba al pueblo y le decía, muchos de ustedes solo me siguen por beneficio. Muchos de ustedes me están siguiendo porque ya les di de comer y de a gratis. Y voltea a sus discípulos, hay uno de ellos dice, esa palabra está bien dura. Y Jesús voltea y le dice, ¿te quieres ir tú también? ¿Se quieren ir también ustedes? Váyanse. Y responde el famosísimo Pedro, ¿y a quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida. Las palabras de la Escritura son vida, pero también son muerte para el que no está dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Y esto es lo que Pablo va a explicar en la carta a los romanos. Y va a atacar la religiosidad de aquellos que se creen santos, pero están mostrando que en realidad son unos perversos. Pero comienza por decirnos, lo que está mal y no hay un cambio, porque el diseño de Dios es así. El cuerpo no te fue dado para que lo deshonres, muchacho, muchachita. ¿Te has equivocado? Ven a la gracia, porque tampoco es un mensaje de condena. Lo que Dios quiere de nosotros es, ya te equivocaste, ven a mí, te quiero restaurar, te quiero dar una vida diferente, pero no sigas en una mente entenebrecida. Cambia tu vivir, cambia hacia dónde vas. Y yo quiero ir terminando preguntándote, ¿y tú, hermano, hermana, joven, qué vas a hacer? ¿Qué postura vas a tomar? ¿Vas a seguir en las tinieblas de tu corazón o vas a renunciar a lo que Dios reprueba? ¿De qué lado estás? ¿De Dios o del mundo? Porque el mundo es experto en decirte que estás bien. Y en el mundo podrás vivir aparentemente bien, pero ¿qué vas a hacer cuando te encuentres frente a frente al Creador y le digas, decidí seguir en las tinieblas de mi corazón, pero creí en Cristo? ¿Sabes qué te va a decir Dios? Haber creído en Cristo iba a modificar tu manera de vivir. Porque no solamente es decir voy a Cristo, es vivir a Cristo y andar como Cristo nos los ha pedido. Abandona el pecado. Esto fue lo último que puse. No ignores a Dios y camina en su voluntad. Ese es nuestro llamado a la fe y a la santidad. Estamos en el mundo, ojo, pero Jesús lo dijo, tú no eres del mundo. Y el mundo ama lo suyo. Y a los que no, los aborrece. Por eso el verdadero creyente es aborrecido. Por eso nos dicen anticuados. Por eso nos dicen que estamos cerrados de la mente, porque no estamos dispuestos a cambiar la gloria de Dios por la mentira. Así que no sé con cuál de esta situación en algún momento te has identificado o te identificas, pero tienes que dejar esas tinieblas, venir a la luz de Cristo. La oferta está ahí. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a que el mundo sea salvo por mí, pero es necesario que abandones todo eso que Dios va a juzgar en algún momento. ¿Vale? ¿Les parece si hacemos una oración? ¿O le seguimos con el capítulo 2? ¿Ah? Está largo el capítulo 2, pero ese es el deseo de Dios, cambiar nuestra mente y nuestro corazón
Por eso es que el cristianismo real transforma las vidas. Hay quien dice, árbol que nace torcido, ¿qué dice? Jamás su tronco endereza, pero con Cristo, el árbol que nació torcido, claro que lo endereza. Y hay muchos testimonios de eso. ¿Vale? Vamos a orar, hermanos. Señor, yo quiero darte muchas gracias esta mañana. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por tu amor infinito, Señor, que por momentos pudiera parecer duro. Pero qué padre que no ama a su hijo, no le disciplina, no le redarguye, Padre. No está dispuesto a llevarle por el buen camino. Tu palabra dice que nosotros al hijo que amamos disciplinamos, porque si no, no sería hijo, sino bastardo. Y sabemos que tu palabra, Padre, a veces es dura, pero el propósito final siempre es mostrar el amor que nos has dado. Que el juicio justo de Dios no venga sobre nuestras vidas, sino la gracia sea lo que esté sobre nosotros. Pero esa gracia se manifiesta con el cambio en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de pensar. Padre, hoy a través de Romanos entendemos que tú has hecho al hombre recto, pero ha buscado muchas perversiones. Hoy entendemos que el que aprobemos cosas buenas o que pensemos que está bien no es sino el resultado de una mente que ha sido abandonada a su propio concepto, a sus propias convicciones y a sus propios deseos. Ayúdanos, Padre, a que no se vuelva una práctica en nuestra vida. Señor, tenemos que ser diferentes. Sabemos que vivimos en un siglo peligroso, un siglo que a lo que es bueno lo llaman malo, así lo decía Isaías, y a lo malo lo van a llamar bueno, porque no son de Dios. Padre, si hemos de caminar contigo, ayúdanos a renunciar al oculto, a lo vil, a lo menospreciable. Sabemos que tienes un propósito para nosotros y ese propósito está en Cristo Jesús. Y que tu intención no es destruirnos cuando nos confrontas con nuestro pecado, sino darnos vida. Y no solo una vida en esta tierra diferente, sino una vida para la eternidad, donde hemos reinar juntamente contigo, donde hemos de adorarte, donde hemos de levantar manos santas sin iras ni contiendas, donde todo el dolor, toda la aflicción, toda la enfermedad habrá pasado. Gracias porque solucionaste el problema del pecado que jamás íbamos a poder remediar al mandar a Jesucristo a morir en la cruz. Hoy entendemos que todo esto fue lo que hiere o hirió su corazón y por lo cual estuvo dispuesto a ser crucificado en un madero para darnos vida, redención, reconciliación para con el Padre. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, muévete en los corazones. Rompe las cadenas, bendito Dios. Rompe el engaño del enemigo que a veces nos tiene cautivos y a merced de lo que el mundo está probando, lo que el mundo está diciendo que es correcto. Que nuestro corazón se enternezca y que entendamos, Padre, que tus planes para nosotros son de bien y no de mal. En el nombre de Jesús te damos gracias y confiamos, como lo dijiste en tu palabra, que si no nos apartamos de ella a diestra ni a siniestra, haremos prosperar nuestro camino y nos saldrán bien las cosas y nos irá bien en la vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.